Me gustaría que me acompañaran a la lectura litúrgica de Romanos 5 del 12 al 19 y vamos a hablar un poquito hoy de contrastes. Romanos es el tratado teológico por excelencia del apóstol Pablo, donde él prácticamente desborda su teología de la cruz y su teología de la soberanía de Dios en la salvación. A.W. Pink decía que si de la Biblia se hiciera una joya y que en esa joya cada piedra preciosa que se pusiera representara un libro de la Biblia, Romanos tuviera la piedra más grande y estuviera en el centro de esa joya. Es importante que entendamos que los buenos maestros, los maestros que hemos tenido en nuestras escuelas, en la iglesia, en nuestros padres, o cualquiera que haya servido de instructor en nuestra vida, siempre vamos a recordar a aquellos que utilizaron contrastes, analogías, ejemplos, para que nosotros fuéramos aprendiendo correctamente. Cristo era un gran maestro y hacía contrastes y hablaba de ejemplos de la vida y comparaciones, y era la forma que se enseñaba en el Antiguo Testamento, la forma de los contrastes. Independientemente que hubiera un discurso, una conferencia, los contrastes son muy importantes. Y el apóstol Pablo nos lleva de la mano para un contraste muy importante en relación al problema del pecado en el hombre. Oramos. Señor bueno, tú que controlas todas las cosas, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Rey, para pedirte perdón por nuestros pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén y amén. El versículo 12 de Romanos 5 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios es infinitamente y totalmente soberano, y por lo tanto Él estableció las reglas del juego, reglas que no pueden ser cambiadas por nadie. Y la primera regla que estableció fue que Adán era la cabeza federal de la humanidad. En Adán todos nosotros estábamos representados, y eso era por disposición soberana de Dios. Usted y yo podemos pelear, patalear, decir lo que nos dé la gana, pero eso es así. Y en Adán Dios estableció un pacto, que fue el que leímos en Génesis 3. De todos los árboles van a poder comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que coman, morirán. Y nosotros podemos ver el relato y enseñarlo a nuestros hijos y ver la realidad que nos rodea. Pero si profundizamos, tenemos que entender que eso es un acto soberano de Dios.
el plan de Dios, el plan eterno de Dios que estaba siempre con Él en la eternidad, se está ejecutando en la historia. En ese pacto, que llamamos el pacto de obras, Dios le está advirtiendo a Adán que con él y con su acto va a haber una rebelión contra Dios y va a morir. Pero también establece, como nos dice el apóstol Pablo, que en Adán mueren todos. Nadie se puede librar del pecado adámico, lo que llamamos el pecado original. ¿Y cuál fue el resultado, hermano? La muerte de Adán y Eva espiritual y el comienzo de su muerte física. ¿Cuál fue el resultado? La muerte de toda la humanidad. Todo ser humano que nace para morir. Nace en pecado. Nace con un corazón en rebelión contra Dios. Por resultado del pecado original. Ahora, el versículo 13, el apóstol Pablo, ¿verdad?, en su enseñanza a los romanos, en esta teología que está vertiendo, ¿verdad?, nos dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Y qué significa eso? Que aunque no había una ley revelada como el decálogo, como los 10 mandamientos, ¿verdad?, que estuviera escrita en piedra, etcétera, etcétera, la ley estaba escrita en los corazones de los hombres. Y que por lo tanto, independientemente que estuviera escrita en algún documento, el hombre era culpado de pecado. Había pecado. No había forma de usted librarse de eso. Posiblemente no habían unas prohibiciones explícitas como las conocemos en la ley de Moisés, pero la ley estaba en el corazón de los hombres y los hombres sabían lo que era contrario a la ley. Por lo tanto, por el acto soberano de Dios, y esto es muy importante, en el cual estableció un plan, Dios permite la caída y que el hombre se hunda en su pecado. Por eso en el versículo 14 nos dice, no obstante, mire qué interesante, no importa que no haya una ley escrita así en un papel, o haya una ley escrita en una piedra o en un documento, el versículo 14 nos dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Mire qué interesante, como dice el apóstol Pablo, desde Adán hasta Moisés, que es el legislador de Israel, diciéndonos el apóstol Pablo que aunque no había una ley escrita, cuando llegó la ley escrita a través de Moisés, no se equivoquen, la muerte reinó. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura que había de venir. ¿Y qué significa a la manera de Adán? Oiga, hermano, Adán tuvo una revelación directa de Dios y le dijo, no comas de ese árbol. Y eso nos trae, ¿verdad?, aquellos que no tenían la ley mosaica, ¿verdad?, pero de todas maneras pecaron, lo hicieron muy diferente a Adán, que sí tenía una ley que Dios le había dicho y un pacto que tenía que cumplir. Pero eso no evitó que la muerte llegara a su vida. Ahora, Adán, nos dice el apóstol Pablo, era figura de aquel que había de venir. Y aquí empiezan los contrastes.
Porque el mensaje del apóstol Pablo es un mensaje de vida. Pero para que usted vea la vida, tiene que ver primero ¿qué? La muerte. ¿De dónde Dios lo ha sacado a usted? Si conoce a Jesucristo como su único Salvador personal. Es un grave problema en nuestros días. Y usted dirá, ¿en qué sentido, pastor? Yo me acuerdo muy bien cuando la gente tenía un sentido del pecado que no es como el que está ahora. La palabra pecado se ha diluido. La palabra pecado se ha extirpado. La palabra pecado se ha sacado de los linderes religiosos. Y aún hay predicadores que no hablan de pecado. Por lo tanto, cuando usted habla de salvación a los seres humanos, muchos preguntan, ¿salvarme de qué? Antes, cuando nuestra sociedad era una sociedad más católica, posiblemente más embuida, ¿verdad?, en esos sentimientos de culpa, entendía el peso del pecado. Pero hoy el pecado se ha diluido. Ya ser homosexual no es pecado. Ya cambiarse de sexo no es pecado. Le llamamos opciones sexuales, preferencias sexuales. Ya en las iglesias desear mucho dinero y muchos carros y todo, ya no es avaricia, son bendiciones de Dios. Ya Cristo no es el único camino, hay muchas religiones, muchos caminos. El concepto de pecado se ha diluido y cuando hablamos de la muerte por el pecado, nos encontramos con una pared. Es como los que han tomado aquí evangelismo explosivo. Hay dos preguntas en evangelismo explosivo, ¿verdad? ¿Tú estás seguro que si mueres hoy irás al reino de los cielos? Usted le hace esa misma pregunta a un budista y le va a decir, ¿qué es eso, el cielo? Eso es una pregunta para gente dentro de una cultura cristiana que se haya imbuido en esa cultura cristiana. Pero esa pregunta tú no se la puedes hacer a un hinduista, a un budista, porque ¿qué es para ellos eso? Por lo tanto, el apóstol Pablo, que le habla también a una sociedad gentil, que el concepto del pecado es diferente al concepto del pecado del judío, tiene que hacer unos contrastes y tiene que establecer primero que Dios, que es soberano, ha establecido que Adán era la cabeza federal de la humanidad y por lo tanto, cuando Adán se rebela, todos estamos condenados a muerte. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos habla de un grave problema, gravísimo problema. La palabra o el adjetivo grave, oiga, también ha perdido su sentido. Nuestra sociedad tiende a minimizar lo grave. Si alguien es condenado a 30 años de cárcel, ya no son 30 años. Olvídense de lo que aparezca en los periódicos, ¿oyó? Fue condenado a 50 años de cárcel y usted acá leyendo, se va a podrir en la cárcel. Y de momento aparecen los bonos, las bonificaciones, la buena conducta. Y por ahí seguimos. Y de momento los 50 años se convierten en una triste reclusión de 15 años. Y después de los 15 años aparecen otros bonos, otras bonificaciones. Y entonces minimizamos la culpa
minimizamos el delito, enfermamos a la sociedad, destruimos a la gente buena, y el concepto bíblico del gobierno, que es proteger al bueno y condenar y castigar al malo, se pierde. El apóstol Pablo, mediante el contraste, nos enfatiza la gravedad de la situación del ser humano. El ser humano se ha rebelado contra Dios. La muerte reina hasta el día de hoy. Y Adán era figura de aquel que había de venir, la solución de Dios. El contraste. Ahora, mire cómo dice el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y ese versículo tiene mucho peso, hermano. Porque el apóstol Pablo utiliza la palabra muchos en diferentes formas en ese capítulo. Y número 2, también nos dice que aunque el problema que Adán nos metió fue grave, la solución de Dios es mayor que el problema. La solución de Dios viene a extirpar el problema. Y aquí entramos en una situación de fe y obras. Porque así como hay seres humanos que se rebelan contra Dios y no quieren saber de Dios, hay otros seres humanos muy religiosos que creen que pueden contribuir a su triste, enclenque y flaca salvación. Y entonces no entienden que la solución de Dios ha sido drástica, lista para extirpar el problema grave del hombre, que es la separación de Dios, y que esa solución solamente, mire cómo dice la Escritura, solamente se encuentra en Jesucristo. Adán era la cabeza federal de la humanidad y Cristo se convierte en la cabeza federal de los elegidos. ¿Y cómo sabemos eso? Aunque más adelante el apóstol Pablo lo va a explicar, nosotros sabemos que no todo el mundo se salva. No todo el mundo entra en el camino. También no son todos los que están, eso mismo, ni están todos los que son. Por eso, cuando el apóstol Pablo nos dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y hay muchos, es toda la humanidad. Cuando dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, hay muchos, no puede ser toda la humanidad, porque no todo el mundo se salva. Oiga, que muchas veces me he dado cuenta la manía de muchos cristianos de salvar a todo el mundo. Si los dejan, salvan también a Stalin, a Mao, a Hitler, salva a todo el mundo. Y es interesante porque posiblemente aquellos que son así, hay un término que utilizan aquí los muchachos en el idioma de Castilla la Vieja, charming, gente que es muy charming, ¿verdad? Y lo más seguro, se hubieran encontrado de Hitler cuando pequeño. Hitler debe ser un niño muy gracioso, ojos azules, grandes, pelinegro, ¿verdad? ¿Y quién sería capaz de tocar a ese niño? Pero como nosotros no estuvimos en campos de concentración, ¿verdad? Ni nos gasearon a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, pues posiblemente, ¿verdad? Entonces miramos la culpabilidad del hombre en la forma que nos afectó. Y somos egoístas. Y no entendemos que la culpabilidad del hombre no es porque te afectó a ti,
La culpabilidad del hombre es porque le dio una bofetada a Dios. Y el que le dio una bofetada a Dios va a tener un día frente a Él. Y posiblemente cuando vemos en la televisión que alguien es culpable de asesinato, por ejemplo, yo creo que yo le di este ejemplo en una ocasión a ustedes. Aquí hubo un criminal muy famoso de la época de Jaime Medina. Oiga, Correa Coto. Muy famoso. Oiga, y se hizo una película, La venganza de Correa Coto, con un artista puertorriqueño que ahora se me escapa su nombre. Yo me acuerdo que yo siempre quise tener esa película y la conseguí, la compré. Un desastre, pero la compré, ¿verdad? Un recuerdo ahí histórico que tengo ahí, muy interesante. Y cuando Correa Coto por fin fue arrestado, ya estaba muriendo de tuberculosis, estaba en las últimas, y fue llevado nuevamente a la penitenciaría, ¿verdad? Y en la penitenciaría Correa Coto muere. Y me cuentan, ¿verdad?, la gente de esa época, que la gente empezó a celebrar frente a la penitenciaría porque era un hombre terrible. Y allí estaba la madre de Correa Coto, porque estuvo todo el tiempo frente a la penitenciaría en los últimos días de su hijo. ¿Y usted sabe lo que ella decía? Mi hijo era bueno. Ese es el gran problema que tenemos, hermano. El grave problema que tenemos. Mi hijo era bueno. Pero Dios dice que tu hijo es malo. Dios dice que tu hijo tiene su día. Y lo tienes tú también, si no conoces a Dios. Por eso, ante el problema del pecado, Dios establece una solución. Y esa solución es Dios mismo. El versículo 16 nos dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y yo no sé si usted entiende el contraste que hace el apóstol Pablo. Un solo pecado nos hundió, y eso conllevó a un grupo de pecados en la historia de la humanidad, inexplicables, innombrables, contra Dios en todo sentido de la palabra. Pero no importando cuán grande era la rebelión del hombre, Dios proveyó en Cristo, no importando las muchas transgresiones, la solución. No importando que creamos que el hombre no tiene solución, no tiene redención, Dios puso la solución en Cristo. El contraste entre Adán y Cristo es inmenso, porque en Adán con un solo pecado llevó a toda la humanidad, pero en Cristo como cabeza federal de los elegidos, no importando la cantidad de transgresiones, está la salvación. Por eso en el versículo 17 el apóstol Pablo nos dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿sabe algo, hermano? Yo le tengo a usted una noticia, también para mí, pero como ya la leí, ya no es noticia para mí. Se la voy a decir a usted. Usted se va a morir. Eso no se lo despinta nadie. Pero yo quiero complicarle la cosa y quiero dañarle el día. Quiero que sepa algo. Lamentablemente, para el hombre, el proceso de vida, de crecimiento, madurez y muerte debe ser natural. Por lo tanto, los padres
deben morirse antes de que los hijos, según el pensamiento del hombre, y que los hijos entierren a los padres. Yo le tengo malas noticias. Sus hijos no son de usted. Y Dios no lo quiera, el domingo que viene yo puedo estar enterrando uno de sus hijos. Porque en el plan de Dios y la soberanía de Dios, Dios no discrimina. La muerte nos tocó a todos, no importa la edad. Anoche, yo tengo una costumbre, ya es a las 3:20, 20 y pico, me despierto, siempre, veo el reloj a las 3 y pico, siempre, hermano, no me llama a las 3 y pico, una advertencia desde ahora, ¿oyó? El pastor está despierto, yo sé que ahora. Oiga, y regularmente, hermano, pienso en mi hija. Y digo, Señor, que mi hija esté en su casa, descansando. Porque Puerto Rico está tan grave. Y aunque por el trabajo de ella se tiene que acostar siempre temprano, siempre está esa preocupación. Porque yo he aprendido a la luz de la Escritura que mi hija no es propiedad mía. Y que la vida de tus hijos y la vida de mi hija y tu vida está en las manos de Dios. Y lamentablemente, por Adán, la muerte toca nuestras puertas a la hora que soberanamente Dios ha dictado. La pregunta es siempre si cuando la hora de la muerte, cuando se toca la puerta, tú has conocido la solución de Dios, el contraste de Dios en la persona de Cristo. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mire qué interesante. Por la transgresión de uno pasa la muerte a todos, pero por la obra de Cristo la salvación solamente pasa a aquellos que creen. Cristo es cabeza federal de los elegidos, a diferencia de Adán, que es cabeza federal de toda la humanidad. La labor y la obra de Cristo en la cruz y en su vida no se aplica automáticamente. Se aplica solamente a aquellos que el Espíritu de Dios llama y le aplica la salvación. Ahora, el versículo 18, en este tremendo tratado teológico del apóstol Pablo, nos dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno. Mira qué interesante. Lo que dice ahí el apóstol Pablo, por la justicia de uno. Y el énfasis del apóstol Pablo ahí, oiga hermano, más que el Gólgota, es la vida de Cristo, la justicia de Cristo. En ese versículo el apóstol Pablo enfatiza que Cristo cumplió la ley por nosotros. Y aquí entra una profundidad que algunas veces se nos escapa. La ley de Dios, hermano, es el carácter de Dios. ¿Oyó? Es Dios mismo. Cuando quebrantamos la ley, violentamos a Dios. Por eso la ley, ¿qué hacía? Nos señalaba y decía, culpable, culpable, culpable. Y eso que le llamamos conciencia, ¿verdad? Que algunas veces, ¿verdad?, nos da una vocecita, nos está diciendo, culpable, eso no se hace, culpable,
Y por lo tanto, la solución de Dios no solamente envolvía que Cristo fuera nuestro sustituto, sino que también cumpliera la ley por nosotros. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, por la obra de Cristo en su vida, por cumplir la ley de Dios por nosotros, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es en Cristo y por la obra de Cristo en su vida y posteriormente en el Gólgota, tenemos la justificación de vida. Declarados justos. Mire el contraste. El problema que era Adán, Dios lo soluciona en Cristo, que era Dios mismo, cumpliendo la ley y aplicando a nuestra vida los méritos de Cristo. Ahora, el versículo 18 se explica con el 19. Porque el versículo 18 se puede malinterpretar, y eso es la importancia del contraste y del contexto. Porque cuando dice el versículo 18, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, puede entenderse ahí todos, toda la humanidad. En el versículo 19 el apóstol Pablo lo explica. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán, mire cómo dice, serán constituidos justos. Y hay dos principios ahí. Número uno, como sabemos, no todo el mundo se salva. Hay aquellos que van a ser constituidos justos, son aquellos que están unidos a la cabeza federal de salvación que es Cristo. Pero el apóstol Pablo introduce algo que nunca debe escapar de nuestra vida. El apóstol Pablo dice que hemos sido constituidos justos. Hermano, terminando en esta tarde, empezamos con la soberanía de Dios. ¿Por qué nosotros creemos que Adán fue cabeza federal de la humanidad? Usted no lo vio. Eso ocurrió hace miles de años. Usted no estaba en el jardín del Edén. Yo no estaba en el jardín del Edén. ¿Por qué nosotros creemos eso? Porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y usted puede decir, pero pastor, posiblemente yo no estaba allí, pero mire, hay muerte, destrucción, hay pecado, pero aún los términos de pecado, escuche bien, usted los define a base de ¿qué? De lo que dice la Biblia. Para creer todo esto, usted tiene que creer en la Biblia, ¿oyó? Creer en la Escritura. Si usted no cree en la Escritura, yo le estoy haciendo una historia que usted no tiene que aceptar. Ahora, escuche bien, si usted no cree en eso, tampoco puede creer en la solución de Dios. Usted no puede decirme que el relato de Adán y Eva y todo lo que ocurrió y la cabeza federal de la humanidad, todo eso es un mito, y al mismo tiempo creer en la solución de Dios. Porque el contraste del apóstol Pablo es, escuche bien, que la validez de la obra de Cristo está unida a la gravedad del pecado de Adán. Y por lo tanto es imposible aceptar la solución si usted no acepta el problema. Por eso en el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, obediencia a la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, los muchos serán constituidos justos. Y ahí entra el segundo aspecto. Usted no ha sido hecho justo
usted fue declarado justo. Eso es muy importante, porque si usted se mira, usted sabe la bolsa de gusanos que es usted. Y si usted no lo cree, tenemos graves problemas. ¿Oye? Graves problemas, porque usted no acepta la gravedad del pecado de Adán. Pero cuando usted se mira y ve que es una bolsa de gusanos, el apóstol Pablo nos dice que en Cristo nosotros hemos sido declarados justos por los méritos de aquel que obedeció. Y si tú crees eso, has aceptado la solución de Dios y has entendido el contraste. Cuando la solución de Dios llega a tu vida, entonces vas a entender las palabras del apóstol Pablo. Pero el don no fue como la transgresión. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra sea depositada en nuestra vida por el Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.